Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Gastronomía 5. ¿Cómo se encuentran? Espero que muy bien, con muchas ganas de seguir trabajando. En esta oportunidad vamos a desarrollar la gastronomía de China. Lo vamos a hacer bajo la misma modalidad que hicimos la semana pasada. Así vamos a empezar con el video que les estoy grabando. Posterior a esto van a tener un anexo de YouTube también, de un video de las 10 cocinas más raras de China, ¿sí? Y después de que desarrollemos esto y luego de ver el PowerPoint, el material que ustedes tienen para la clase de hoy, vamos a dar comienzo a nuestro chat, ¿sí? Así como lo hicimos la clase pasada, de manera ordenada, de manera que podamos resolver todas aquellas dudas que se puedan llegar a generar a partir de esta cocina, que es bastante rara, bastante particular y que bueno, que da bastante que hablar a lo largo de todo el mundo, porque es bastante peculiar, ¿sí? Ustedes me habían comentado un poco la semana pasada que comen de todo los chinos, ¿sí? Comen cualquier tipo de productos y tiene que ver con una cuestión cultural, tiene que ver con una cuestión de disponibilidad de alimentos y en cierta forma también porque es un país que es súper poblado. ¿Sí? Después vamos a ver un poco las cifras, pero es el país más poblado del mundo. Entonces es necesario abastecer o proveer de los diferentes suministros a toda su población, ¿sí? Entonces por esas razones que más allá de sus costumbres, su cultura, recuerden que estamos hablando de una cultura que tiene más de 4.000 años, ¿sí? Entonces más allá de esta cultura también tiene que ver con las necesidades alimentarias que se tienen en ese país. En primer lugar, vamos a citar algunas de sus características, las características particulares de China. Después vamos a desarrollar la gastronomía puntualmente y vamos a ver algunos de sus costumbres o tradiciones en torno a su alimentación, ¿sí? Bueno, comenzamos. Yo creo que algo ustedes ya saben de China, habrán visto, habrán o escuchado, han visto que también hay muchos restaurantes chinos a lo largo de todo el mundo. Entonces su cultura, sus hábitos están bastante bien identificados. Pero por allá hay ciertas cocinas o preparaciones o platos que son bastante característicos y particulares que bueno, lo vamos a intentar desarrollar en la clase de hoy. Acá tenemos lo que es la ubicación geográfica, ¿sí? Ubicado en Asia. Vemos que tiene una fuerte influencia mongol, ¿sí? Que es lo que va a determinar muchos aspectos vinculados a su cultura, a sus rasgos culinarios, en sus costumbres, sus rasgos étnicos, físicos, que también van a estar influenciados por ubicación geográfica, ¿sí? Eh, es un país bastante extenso y esa extensión territorial también le va a dar la característica de que puedan producir gran diversidad de productos, ¿sí? Mucha variedad porque tenemos zonas de lagos, tenemos zonas de ríos, tenemos costa, tenemos montañas, tenemos llano. Entonces todo eso hace que sea bastante diverso en cuanto a lo que es producción alimentaria. En cuanto a sus características generales, sabemos que la capital es Beijing, Pekín, su moneda oficial es el yuan, y acá hablando de lo que estábamos diciendo recién, en cuanto a lo que es su población, la población ronda o ha superado, los 1.400 millones de habitantes, es el país más poblado del mundo, también es el país que tiene mayor densidad demográfica, ¿sí? Por territorio. Entonces todo eso hace que esta gran cantidad de población
sea una población que demande de alimentos, ¿sí? No solamente va a demandar de alimentos de producción interna, sino va a demandar sus alimentos al mundo. Sabemos que desde Argentina se están exportando carnes, se exporta soja principalmente, como uno de los principales productos que ellos están necesitando, ¿sí? Tienen un amplio desarrollo tecnológico, cuentan obviamente, al ser tantos de población, cuentan con bastante cantidad de mano de obra, entonces el costo laboral que tienen las empresas chinas es bastante bajo, por eso es que nosotros vamos a encontrar productos chinos por todo el mundo a muy bajo costo, ¿sí? Porque imagínense que esto es una cuestión de oferta y demanda, de oferta laboral y de demanda laboral. Entonces, al haber tanta oferta, pero tanta demanda de trabajo, los salarios a los que pueden acceder son bastante chicos, ¿sí? Entonces, el costo que maneja una empresa en ese sentido es bastante escaso, tiene un margen bastante pequeño, ¿sí? Entonces, por esas razones que son tan económicos los productos que nosotros compramos en China. En cuanto a lo que es su composición étnica, tenemos 56 grupos étnicos, como dice aquí, y un promedio de la población entre un 68% está entre los 15 y los 64 años, una población relativamente joven. Otra de las cosas que tenemos que saber, o que sabemos ya de lo que es la población china, es que tienen control de natalidad. A nivel estatal se establece un control en cuanto a la cantidad de hijos que puede obtener una familia, para de esa forma frenar un poco lo que es el crecimiento demográfico de la población, ¿sí? Pero bueno, como dice ahora aquí, en el 2020 China dejará de ser el país más poblado del mundo, ¿sí? Tenemos una imagen de la población de dónde. Estamos hablando acá de India, ¿sí? ¿Se acuerdan que la clase pasada habíamos visto que en la India estábamos rondando los 1.300 millones de habitantes? Acá hablamos de 1.400 millones de habitantes, en realidad ya es bastante más que 1.300 millones la India. Que a diferencia de China, en India no hay control demográfico, ¿sí? Entonces, por esta razón, la proyección en cuanto a crecimiento poblacional se hace como a futuro, ¿sí? Se hace como una proyección de decir, bueno, India tiene más probabilidades de pasar a ser el país más poblado del mundo, ¿sí? Por todas estas cuestiones de control de natalidad principalmente. Bueno, las características geográficas es lo que les había comentado un poco recién. Tenemos montañas, altiplanicies, depresiones, llanuras, colinas, ríos, lagos. Entonces, su paisaje es bien diverso. Los productos que se pueden obtener también son bastantes diversos en cuanto a sus características geográficas. Si bien nosotros sabemos que su principal cultivo es el arroz, también encontramos otros tipos de cultivos que también son importantes para su producción interna. Acá tenemos la agricultura, el arroz como les dije recién. El maíz se cultiva acá también, a pesar de que es un producto americano, ellos lo lograron incorporar y forma parte de sus cultivos, de su actividad económica. El trigo, que es más característico del norte de China, ¿sí? Lo vamos a encontrar más hacia el norte. El mijo, bueno, la soja, que también forma parte fundamental de su dieta, de su alimentación. No solamente consumen lo que ellos producen, sino que también lo que hacen es importar de otros países que son productores. De ahí todos los derivados de la soja, ¿sí? Que ya después vamos a mencionarlos un poquito. Girasol, frutas, nueces, entre las frutas la sandía, la manzana, la pera, el melón, la naranja, el té, que también es importantísimo dentro de su actividad económica.
porque el té es considerado una de las necesidades, de las 7 necesidades básicas de los chinos, ¿sí? Después vamos a trabajar un poquito lo que significa la ceremonia o el ritual del té para los chinos. En cuanto a lo que es ganadería, ellos consumen principalmente la carne de cerdo, son productores de cerdo, bueno, cabra, ovejas, bovinos. Si bien son productores de ganado bovino, una porción bastante elevada es importada. Como les comentaba recién, Argentina es un país exportador de carne vacuna y uno de los países destinatarios de esta carne vacuna es China. Bueno, el búfalo, burro, caballo, gallina, pato, todo tipo de carne. Acá sí podemos decir que no tienen ningún tipo de tabúes o restricciones en cuanto a lo que ellos pueden producir y en cuanto a lo que ellos pueden llegar a consumir. Un poco para graficar lo que es el paisaje en China, bueno, tenemos la representación de lo que es la muralla china, la gran muralla china, ¿sí? Uno de las obras arquitectónicas más grandes del mundo. Bueno, este es el dragón que ellos utilizan en las festividades de Año Nuevo. El Año Nuevo en China tiene una significancia muy importante, una celebración muy importante. Bueno, y la representación de esto nuevo, de todo lo que se viene, de la prosperidad, del futuro, la hacen a través de este dragón. Son los lagos, su arquitectura bastante particular y bastante característica. Bueno, su población, estamos hablando recién que la población es bastante extensa en cuanto a cantidad de pobladores. Sus rasgos físicos, que son de bastante influencia en relación a lo que es Mongolia, ¿sí? Todos los ojos rasgados. Los niños chinos. Y vamos a hablar un poquito de la manera en que los chinos se alimentan, ¿sí? Acá les voy a leer un dicho popular, 2 dichos populares que tienen ellos, que en China se come todo lo que vuela menos los aviones, todo lo que nada menos los barcos y todo lo que tiene patas menos las mesas, ¿sí? Si vuela en el aire o camina por la tierra, entonces debe ser bueno para comer. Esos son 2 dichos populares que tienen en China, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que come de todo, que no dice no a nada, ¿sí? Cualquier tipo de ser vivo lo pueden llegar a consumir sin ningún tipo de problema, desde gusanos, serpientes, bueno, murciélagos, caballitos de mar, escorpiones. No tienen ningún tipo de tabú en relación a los alimentos que pueden llegar a consumir, ¿sí? Bueno, eso desde el punto de vista occidental es como que es bastante raro, bastante mal visto, tenemos mucho tabú en relación a la alimentación y por ahí eso es lo que nos llama mucho la atención a nosotros, de llegar a ver en un país que consumen perro, por ejemplo, que nosotros, bueno, para nosotros una mascota, bueno, para ellos puede ser utilizado como un alimento, consumen menos serpientes, bueno, todo tipo de alimentos sin ningún tipo de miramiento, no tienen ningún tipo de problema con qué comen. En cuanto a lo que es su composición, esta dieta, a diferencia de lo que es la dieta occidental, está constituido por una fuente de carbohidratos como componente principal. Nosotros, ¿cómo comemos? Comemos una carne y una guarnición, ¿sí? El concepto gastronómico que tienen ellos hace referencia a lo principal es el hidrato de carbono, que puede ser el arroz, ¿sí? Que ellos le llaman fan, el arroz, los tallarines o los fideos,
que ellos le llaman main, que estos fideos pueden ser realizados con diferentes harinas, diferentes cereales, pueden ser fideos hechos con arroz o pueden ser hechos fideos con trigo. El trigo es más característico de la zona norte, del norte de China, ahí donde ellos consumen más lo que es el tallarín de trigo. Más hacia el sur nos vamos a ver con que consumen más el arroz, ¿sí? Es más extenso, está más extendido lo que es el consumo del arroz. Los dim sum, ¿sí? Que son unos bocaditos que elaboran a partir de diferentes masas, que podemos encontrar lo que son los dumplings o los dumplings o las gyoza, que son unas especies como de canapé con diferentes formas, rellenos, sabores, elaborados a partir de diferentes tipos de harina, de trigo, de harina de arroz, almidón de, por ejemplo, almidón de papa, puede ser elaborado con tapioca, ¿sí? Y con diferentes rellenos, de lo que son las carnes, rellenos dulces, rellenos con vegetales. Esos serían algunas de las componentes principales, ¿sí? A partir de lo que es el hidrato de carbono. Las gyozas también, como les había comentado recién, que son como una especie de empanaditas, que las hacen también cocidas al vapor y después terminan la cocción sobre una plancha, ¿sí? Para que quede una base crocante y la parte de arriba cocinada al vapor. Eso sería lo que es su componente principal de su comida, ¿sí? Y como acompañamiento, al revés de lo que hacemos nosotros, lo que utilizan son las diferentes carnes de cerdo es lo que más comen, ¿sí? De cerdo, de vaca, de burro, de búfalo, de lo que venga. Sería como una guarnición. Los vegetales también van a acompañar a este plato basado en los hidratos de carbono, ¿sí? Ellos lo que buscan es, a través de la comida, es lograr una combinación de sabor, textura, aroma y color, ¿sí? Sabor, aroma, textura y color. Sabor para estimular el gusto, aroma para estimular el olfato, textura tiene que ver con el tacto, ¿sí? Y que me está faltando, y el color, ¿sí? Para estimular la vista, ¿sí? Esas son las combinaciones que ellos buscan a través de la elaboración de diferentes platos o preparaciones en una comida. Entonces estimulan los sentidos a través de estos platos, estas preparaciones que van sirviendo. Otra de las características que vamos a encontrar en cuanto a su comida es que no tienen un orden como tenemos nosotros. Nosotros, ¿qué hacemos? Consumimos una entrada, una sopa, un plato principal, posterior a esto consumimos un postre. Bueno, ellos no tienen ese orden como lo tenemos nosotros, ellos sirven todos juntos, ¿sí? Generalmente entre medio de las comidas aparece una preparación dulce. No son de consumir postres. El postre que ellos utilizan es a base del poroto morado, que es un poroto dulce, y lo utilizan para rellenar diferentes masas, se llaman douyas. Esas douyas sirven para rellenar los mantú, los douya bao. Son como panecillos dulces que se sirven junto con todas las comidas, ¿sí? Y una característica que tienen es que al final de cada comida, como para llenarse, se toman la sopa, ¿sí? Acá vemos este plato que está servido acá, unos fideos que tienen palillos, están servidos con los palillos. Ellos consumen comen los alimentos con los palillos, al igual que en Japón, ¿sí? Ellos utilizan palillos de bambú, que son descartables, pero hoy en día se están buscando reemplazar estos palillos de bambú por algo que sea reutilizable para evitar descartar tanta cantidad de bambú. En el caso de las sopas, ahí usan una especie de cuchara de cerámica, ¿sí? Y para tomar la sopa.
tienen, digamos, utilizan dos palillos, uno para comer y otro para servirse, porque la forma o el modo en que ellos se sirven sirven todo en grandes bandejas, entonces cada uno tiene su cuenco, su recipiente, y con los palillos de servir se va colocando los diferentes componentes en su cuenco, pero no se puede utilizar ese palillo que usamos para servir para comer, ¿sí? Porque si uno se vuelve a servir, puede correr el riesgo, puede estar visto como que uno se llevó el palillo a la boca, que puede tener restos de saliva y lo está colocando nuevamente en el cuenco. No utilizan tenedores, no utilizan cuchillos, esos son considerados elementos bárbaros, que son como armas utilizados en las guerras, por esas razones que no los pueden utilizar. Lo mismo que al palillo, por ejemplo, no lo pueden clavar en la comida, porque es muy ofensivo, es prácticamente, digamos, batir a muerte a una persona, ¿sí? Es decir, bueno, yo te desprecio, no te puedo ni ver, es como una cuestión muy ofensiva el hecho de clavar los palillos en un plato. Y lo mismo también es considerado ofensivo que nosotros tenemos un palillo en la mano y señalamos a una persona con ese palillo, ¿sí? Por eso son cuestiones protocolares que ellos tienen, los respetan y son muy tradicionales en este sentido. Bueno, y en cuanto a las otras características que vamos a encontrar de su gastronomía, vamos a ver que dijimos que es un país muy extenso, muy amplio, con gran cantidad de población. Entonces todo eso hace que tengamos determinadas o diferentes influencias, ¿sí? No es lo mismo el norte con la influencia mongol, no es lo mismo la cocina cantonesa, no es lo mismo la gastronomía de Sichuan, de Shanghái. Cada una de estas gastronomías, de acuerdo a su ubicación geográfica y de acuerdo a la influencia que recibieron, vamos a ver que han heredado desde ingredientes, técnicas y sabores que son característicos, ¿sí? Entonces nosotros no vamos a profundizar en cada una de las regiones porque sería infinito trabajar China de esa manera, ¿sí? Vamos a ver cuestiones que tienen que ver con los componentes que son comunes, denominadores en todo el país. Bueno, estos son los dim sum que les comentaba recién. Estos se consumen junto con el té a la mañana o en la merienda, pero también forman parte de su comida habitual en el almuerzo o en la comida de la cena. Ellos pueden consumir estos dim sum. Como les dije, son variadísimas las opciones o las posibilidades que vamos a tener con los dim sum. Aquí en el Classroom, en un anexo les puse todo lo que son las características de los dim sum, pues si les interesa, si lo quieren leer, lo tienen ahí disponible, ¿sí? Las características que tienen los dim sum es que pueden ser dulces, pueden ser salados, pueden ser, como le dije recién, con harina de trigo, con fécula de papa, puede ser con tapioca, con harina de arroz, con diversidad de harina y diversidad de rellenos, ¿sí? Y el tamaño que tiene, si ustedes se fijan, es el tamaño de un bocado, ¿sí? Cosa que nosotros agarramos los palillos, nos servimos un bocado y nos llevamos a la boca, sin necesidad de estar cortándolo, rompiéndolo o masticándolo. Algunos ingredientes que vamos a encontrar dentro de su cocina: el ajo, el jengibre, la cebollita verde, que son ingredientes bastante comunes. Los chiles y los ajíes son bastante aromáticos, por lo que decíamos recién, que buscan el de resaltar todo lo que tiene que ver con el color, el sabor, con el gusto, la textura y el aroma. Entonces van combinando cada uno de estos ingredientes para lograr este equilibrio de sabores, aromas y textura. Después tenemos lo que es la soja, así como ingrediente fundamental. De la soja vamos a ver que
tienen muchísimos derivados. Uno de los derivados de la soja, la salsa de soja. Utilizan también el aceite de soja, utilizan, bueno, el poroto como tal, el tofu, que es un derivado que se hace a partir de la leche de soja. Elaboran la leche de soja, la cuajan, después la prensan, las dejan estacionar y eso posteriormente lo consumen. Habitualmente en las zonas más rurales o más campestres, no en las grandes urbes, el tofu se hace de manera diaria, ¿sí? Porque es una comida es fundamental dentro de lo que es su alimentación. El aceite de ajonjolí, el aceite de sésamo, el polvo de 5 especies, que eso lo utilizan para todo, de pimienta, pimienta gorda, anís, clavo, hinojo, canela, y lo que son las semillas del coriandro. Esos son los componentes de este polvo de 5 especies, ¿sí? Las salsas de chile, los ajíes, las pastas de chile, el vinagre de arroz y bueno, la salsa de ciruela. Son muy es muy común que dentro de su cocina encontremos sabores agridulces. El cerdo, sobre todo, los combinan con sabores dulces, con ciruelas, con estas salsas de ciruelas, salsas dulces. Entonces logramos justamente estos contrastes de sabores que ellos están buscando continuamente. El bok choy, que es un repollo de mostaza china, berenjena china, repollo chino, gailán, el brócoli chino. La soja también consumen sus brotes, ¿sí? Que también forma parte de su alimentación. Rábanos blancos, los hongos chinos, los brotes de bambú, las pimientas de Sichuan, que Sichuan es la ciudad donde provienen estas semillas, que en realidad no es pimienta, sino que es parecida a una pimienta, es una vaina que se la deja secar, ¿sí? Pero bueno, estéticamente es bastante similar a una pimienta, por esas razones que ellos la mencionan como la pimienta de Sichuan. Acá tenemos imágenes de lo que sería el bok choy, la berenjena, el repollo chino, el brócoli chino. Y acá está, ven que les decía que la pimienta esta de Sichuan es bastante similar a lo que sería una pimienta, pero en realidad es una vaina, ¿sí? Otros ingredientes, vamos a encontrar el chorizo chino, que lo tenemos acá, que hacen, embuten en la tripa, embuten el cerdo que está procesado y posteriormente lo dejan secar con el viento. Si lo dejan secar en la temperatura ambiente y que el viento los vaya secando. Es un chorizo seco, ¿sí? No se consume fresco. En los rollitos primavera, ¿sí? Nosotros le decimos empanaditas chinas, que se elaboran, cambian con muchísimas variedades de rellenos. Pueden ser rellenos con cerdo agridulce, vegetales. Y la característica que tiene es que es una masa, se hacen con masa filo y después se fríen, ¿sí? El tofu, el queso de soja, que acá lo tenemos, que ya les expliqué recién cómo se elabora. Los tallarines o fideos, que depende de la zona, pueden ser elaborados con harinas de trigo, se pueden hacer con harinas del porfón, que es otro cereal, o se pueden hacer con arroz, ¿sí? Con el arroz propiamente dicho, que es lo que comida obligada dentro de lo que es la dieta china, que el arroz, la soja, el trigo, la cebada, el arroz, el trigo, la cebada, falta uno, el mijo, ahí está, el mijo, forman parte de las 5 semillas que ellos consideran semillas sagradas, ¿sí? Esos 5 semillas forman parte de su dieta habitual. No puede faltar dentro de lo que es su alimentación. Y el té chino con
todo su ritual en torno al té, ¿sí? Ellos consumen muchísimo té, lo consumen como digestivo, lo consumen para calmar la sed, lo consumen para, por ejemplo, cuando tienen que estar mucho tiempo a la noche despiertos, como un estimulante, así como nosotros tomamos el mate, ellos toman el té. Consideran que el té es bueno cuando una persona se ha emborrachado, por ejemplo, y para curar esa resaca. Entonces, creo que había leído por algún lado que ellos identificaron dentro del té como unos 300 usos o beneficios para la salud del té, ¿sí? No sé si será tanto así, pero bueno, es una cultura que considera el té como un sanador natural. En cuanto a lo que son los métodos de cocción, tenemos el sofrito, ¿sí? El stir fry, que ya lo vimos la clase pasada, que son los salteados. Ellos utilizan el wok para hacer los salteados, cortan todos los vegetales, los disponen, calientan el wok, los vegetales, las carnes, calientan todo y lo incorporan y hacen el salteado en el wok, ¿sí? La fritura, que lo que hacen es sumergir lo que van a freír, por ejemplo, las empanaditas chinas, las colocan en abundante cantidad de aceite y las fríen. La cocción al vapor es otra técnica que es bastante utilizada dentro de lo que es su cocina. Ellos cocinan mucho al vapor, consideran que de esa forma lo que están haciendo es preservar el valor nutricional de los productos que ellos van a consumir. Lo que hacen es, por ejemplo, para los que son los dim sum, van colocando como diferentes capas o pisos de las vaporieras. No sé si las habrán visto, son esas vaporieras de bambú que son apilables. Entonces colocan en una olla el agua que calienta y empieza a emitir vapor. Entonces van apilando todas las vaporieras estas y van cocinando todo de manera lenta, ¿sí? De esa forma ellos consideran que van a preservar el valor nutricional de estos alimentos, ¿sí? Otra de las cosas que me había olvidado de mencionarles es que los vegetales generalmente los consumen cocidos, ¿sí? Es raro que consuman los vegetales crudos, porque para lo que es el cultivo de los vegetales, se utiliza mucho lo que es el agua servida, ¿sí? El agua servida, y abonan la tierra también con materia fecal humana, ¿sí? Así que es algo que ellos, por una cuestión de sanidad, los cocinan a los vegetales en general. Es raro que consuman crudo. Otra técnica es la red de guisado o red de cocción, que es una cocción a muy baja temperatura, muy prolongada, y generalmente lo que se hace es una cocción en seco, primero con un sellado y después lo van cocinando bien lento, ¿sí? Eso se usa, por ejemplo, son cocciones que pueden llegar a durar muchas horas. Se usa, por ejemplo, para carnes que sean muy duras. Entonces de esa forma lo que hacen es ablandar el tejido. Bueno, la ebullición, el hervido, el asado. La caza furtiva, que es otra técnica bien característica también de China, que es cocinar, lo hacen, por ejemplo, para los pescados. Cocinan a muy baja temperatura los pescados para que las piezas no se rompan. En cuanto a lo que es el servicio del pescado, por ejemplo, ellos cocinan las piezas enteras y las sirven enteras. De esa forma, los chinos pueden ver si el pescado es fresco, si está en buen estado. Entonces sirven esa pieza entera y con los palillos van retirando parte del pescado. Algunas preparaciones que vamos a encontrar, tenemos los dim sum que ya se los expliqué recién. Acá empezamos a encontrar algunas preparaciones un poquito más raras, lo que es la sopa de aleta de tiburón,
y literalmente es una sopa que se hace con las aletas de un tiburón. Se captura el tiburón, se le corta la aleta y con esa aleta hacen un caldo bien gelatinoso. Imagínense, la aleta del tiburón es cartílago puro, ¿sí? Entonces se hace como un caldo bien gelatinoso. Eh, bueno, esto es algo que no está muy bien visto por una cuestión de crueldad hacia los animales, ¿sí? En algunos lugares me han comentado que lo capturan al tiburón, le cortan la aleta y lo tiran de nuevo al mar. Entonces es bastante cruel lo que se hace con el animal. Abalón, el lecho de lechuga, el abalón es un pescado. Siu york, el cerdo asado, también que se cocina al vapor como técnica de cocción. El yuitiao, que es un pan frito, ¿sí? El son, como si fuese una especie de niño envuelto, ¿sí? Pero se hacen con las hojas del bambú y después se lo rellena todo con arroz bastante glutinoso, con mucho almidón, cuando se rellena de esa forma. Los fideos glutinosos del saefen, que los sirven en forma de sopa. Ellos a la sopa le llaman tang. Y bueno, consumen bastante cantidad de sopas con muchos fideos, fideos de trigo, fideos de arroz. El sukiyaki, que también es como una especie de preparación que se elabora en base a un caldo, y ese caldo después se le agrega carne, se le puede agregar tofu, vegetales, es bastante suculenta la preparación. El pato laqueado, que es una técnica también característica de China. La particularidad que tiene este pato es que toman el pato, lo laquean, lo pintan con materia grasa, lo inflan, que antes lo que se hacía era inflarlo con la boca, hoy en día no, pero ahora se infla con la boca para que se separe la carne del cuero, pero no se retira el cuero, no se retira la piel, se la pinta con materia grasa y se la hornea. Entonces queda una costra bien crujiente, bien crocante por fuera y por dentro jugoso. Esa es la característica del pato laqueado. El huevo de los 1000 años o el huevo de los 100 años, que también se le dice, es un huevo que es bastante similar a lo que nosotros habíamos mencionado la clase pasada de Vietnam, pero en este caso se toma el huevo, se lo cubre todo con arcilla, con té, con hierbas, con especies, se lo deja así una semana, unos meses, no se lo deja 1000 años, ¿sí? Ni 100. Se lo deja un tiempo hasta que esa clara se vuelve gelatinosa. ¿Por qué les mencionaba lo de Vietnam también acá? Porque esa técnica que habíamos visto en la clase pasada del pato que lo dejan crecer, desarrollar a su estado embrionario, acá también lo usan, ¿sí? Después los cocinan y los comen, y bueno, para ellos es una exquisitez consumir de esa forma el huevo puede ser pato, de ganso, bueno, diferentes, de gallinas, diferentes animales, ¿sí? La sopa de nido de golondrina, que también es el plato más exquisito que ellos tienen, que es el más buscado. Creo que es considerado uno de los platos más caros del mundo. Después lo vamos a buscar el precio, pero es uno de los platos más caros del mundo. Se hace con un nido de un animal, de las golondrinas, un vencejo, que la característica que tienen es que ese nido está como embebido con la saliva de las aves. Cuando ellas van armando su nido, lo van como mojando para darle forma al nido. Entonces con ese nido hacen el caldo, hacen una sopa, y eso es lo que ellos consumen. También es bastante consistente la sopa. El chop suey, el chop mein, el chop fan, si bien nosotros la asociamos a la cocina china, en realidad no es una preparación que sea característica de China propiamente dicha, sino que la han popularizado los chinos
que viven en Estados Unidos, ¿sí? Son preparaciones que la vamos a encontrar ahí. Pero bueno, no deja de ser, por esa razón, un plato chino, ¿sí? Utilizando la técnica del salteado, del wok. Bueno, tenemos de nuevo los dim sum, para que no nos olvidemos que consumen muchos dim sum. Acá tenemos estos brochets que usan lo que son los caballitos de mar, los escorpiones. Los hacen así, los ensartan en la vara, los colocan en la plancha, vuelta a vuelta, y eso se comen, ¿sí? Entonces queda bastante crocante, bastante crujiente, pero con un sabor bastante característico, ¿sí? Obviamente yo nunca lo probé, pero como que es un sabor amargo, bastante particular. Esto es lo que es el cerdo cocinado al vapor, el sukiyaki que les decía recién. En este caso, este sukiyaki tiene tofu, y tiene vegetales, tiene fideos, ¿sí? Se hace todo, se cocina en base a un caldo. Ahora está la sopa de la aleta de tiburón, ¿ven? Un caldo bastante glutinoso, no glutinoso, gelatinoso. Está todas las aletitas cortadas, entonces cuando lo hierven eso hace esa gelatina y viene espeso el caldo. Bueno, el chop suey, que ya le dije que no es precisamente de China, pero sí es una técnica china que se popularizó mucho en lo que es Norteamérica. El rollo de primavera, el son, que es lo que decía que es parecido a lo que es un niño envuelto. Ven, tenemos las hojas del bambú y adentro el arroz glutinoso, en este caso tiene carne también, para tener diferentes ingredientes. El senfen, que es la sopa elaborada a partir de los fideos glutinosos. Acá, si se fijan acá, tenemos la cuchara de cerámica con la que ellos toman la sopa. En cuanto a lo que es la vajilla que ellos utilizan, su vajilla es bastante exquisita en cuanto a gusto, ¿sí? Prima sobre todo lo que es el buen gusto, bastante delicada, ¿sí? Y le dan mucha importancia a la vajilla que se utiliza para el servicio. Ahora tenemos el pato laqueado, ven que sale bien doradito por fuera, bien crocante, ¿sí? Se lo laquea con materia grasa y después va acá al horno. Yutiao, que esos son los panes fritos que les mencionaba recién. La sopa de nido de golondrina, ¿sí? Fíjense, la vajilla, ven, todos de cerámico junto con su cucharita de cerámica. Es para lo único que ellos utilizan algún utensilio, ¿sí? Si no, utilizan los palillos para todo. Acá tenemos el huevo de los 100 años. ¿Ven? Como les explicaba recién, se le pone arcilla, se le pone ceniza, sal, hierbas aromáticas, cáscara de arroz, y se lo deja así durante algunas semanas o varios meses, ¿sí? Dependiendo del tiempo. Y acá vamos a encontrar el resultado del huevo. ¿Sí? Ven que es como, se hace como una gelatina, se tiñe con el té, ¿sí? La clara se tiñe con el té, queda como una gelatina de un color bastante particular. He escuchado que este huevo apenas se lo sirve se siente como un olor, literalmente olor a huevo podrido, ¿sí? Pero bueno, en cuanto a sabor, es un sabor bastante apreciado por ellos. Se busca mucho esta preparación porque es una preparación también característica de China. Algunas costumbres: no saludan besando en la mejilla como hacemos los occidentales. Ellos se inclinan para saludar. No les gusta decir que no, a todos van a decir que sí. Entonces
hay que tener mucho cuidado porque muchas veces, bueno, como hemos visto también creo que la semana pasada, muchas veces por no decir que no, nos dejan indicaciones que por ahí no son las correctas. Cuando se ofrece algo se hace también con las dos manos en forma de ofrenda y también se recoge en forma de ofrenda. Cuando alguien le hace un regalo a otra persona, esa persona nunca tiene que abrir el regalo frente al que se lo regaló, porque bueno, no está bien visto. Se come con los palillos, que ya estuvimos hablando recién. Es de mala educación hincar los palillos, que también ya lo hemos visto. Los chinos se sirven la bebida, o sea, el anfitrión le sirve la bebida a las personas que están invitadas a su casa, no se sirven cada uno su bebida. Otra de las cosas es que es bastante común que cuando sorben la sopa con la cuchara hagan muchísimo ruido, ¿sí? Es más, es algo que está bien visto hacer esto. Lo mismo que eructar, ¿sí? Suelen hacer mucho ruido y mientras más ruido como que mejor cuando están comiendo. Y también está bien visto, o no sé si bien visto, pero no está mal visto comer con la boca abierta. Ellos cuando comen alguna comida y está muy caliente, generalmente mantienen la boca abierta para que la comida se enfríe. Y eso no está mal visto, ¿sí? Y no se llevan los palillos a la boca, sino que se agachan para recoger los elementos del cuenco, ¿sí? Esa sería la forma en que ellos comen, ¿sí? Están sentados en la mesa, se agachan y recogen la comida con los palillos de esa manera. Bueno, y como les había comentado hace un ratito, el té chino es la bebida nacional. Ellos llevan miles de años tomando té, tienen todo un ritual en torno a lo que es el té. El té forma parte de una de las 7 necesidades básicas de los chinos diarias, ¿sí? Leña, arroz, el té, la sal, el aceite, la salsa de soja y el vinagre, ¿sí? El vinagre de arroz. Esas son las 7 necesidades básicas o diarias que tienen los chinos, ¿sí? Entonces, la leña, el té, el arroz, el vinagre, la sal, el aceite y la salsa de soja. Esas son las 7 necesidades que sí o sí tienen que cubrir diariamente los chinos. Para lo que es la ceremonia del té, ellos tienen todo un ritual, ¿sí? Hay muchísimos rituales, es muy larga lo que es la ceremonia del té. Después en Japón vamos a ver que se replica esto. Es muy importante el tema de los recipientes, de los utensilios que se usan, porque para ellos es muy importante consumir té, ¿sí? Cuando uno va a la casa de un chino, la forma de agasajar a su invitado es invitándolo a tomar té, ¿sí? Y como lo más sofisticado en cuanto a lo que es el ritual del té, es el ritual de las 3 vueltas que se le dice, que tienen la primera vuelta el sabor amargo, el sabor amargo, el sabor dulce, y para la tercera vuelta es para el aroma. Y a su vez también tienen 3 teteras. Una tetera es para el agua, otra es para preparar el té y la otra tetera es para el servicio, ¿sí? Pero en cuanto al ritual no nos vamos a detener mucho porque es bastante extenso, pero sí es importante focalizarnos en la importancia que ellos le dan al té, ¿sí? Como una cuestión religiosa, también espiritual, que tienen que ver no solamente con todos estos 300 beneficios que les habían mencionado recién, sino que tienen que ver con una cuestión también espiritual. Algunas curiosidades: los chinos inventaron el papel, la pólvora y la pasta, ¿sí? Elaboran una infinita variedad de platos.
bueno, de lo que hablábamos recién, ¿sí? Miren acá el chino este cómo elabora los fideos de arroz, miren cómo los cuelgan y los ponen a secar, ¿sí? Bien higiénico el tema. Eh, bueno, el tema de la variedad de los platos, tenemos muchas regiones, muchas influencias, muchas características geográficas. Como le dije en un principio, es infinito hablar de los platos que nosotros podemos llegar a encontrar en China, más sumado a que comen todo, de lo que hemos hablado, perro, serpiente, gusano, murciélago, que está tan en boga ahora el tema de la sopa de murciélago que bueno, nos ha traído varios problemas. Eh, bueno, consumen de todo, ¿sí? Los caballitos de mar que vimos recién, los escorpiones, cosas que por ahí nosotros no lo podemos ni siquiera concebir consumir ese tipo de alimentos. Bueno, eso se los consume, ¿sí? Y en cuanto a la pasta, 100 tipos de ravioli pasta, que son estos dim sum que hablábamos recién, que es una pasta rellena con infinidad de variedades de relleno y con diferentes variedades de masas, ¿sí? Otras de las curiosidades, ponen tres vasos en la mesa, uno grande para la cerveza o el agua, una mediana para el vino blanco o el vino tinto y uno pequeñito para el licor. El licor que ellos utilizan es un licor con un destilado a base de sorgo que se llama Maotai. Wanchao se bebe antes de una comida, que es una sopa de aleta de tiburón, que es lo que hablábamos recién. El ganso en salsa de soja, la sopa de nido de golondrina, plato de pollo, fideo, bueno, son algunos de los platos que ya hemos mencionado. Bueno, y un poco como para cerrar esta introducción dentro de lo que es la cocina china, vamos a ver un videíto que acá tienen el enlace en el YouTube, también lo tienen abajo en los adjuntos, tienen directamente el enlace de YouTube, donde vamos a ver 10 comidas extrañas que se comen en China, ¿sí? Veamos el video y después trabajamos con el chat, ¿sí? Bueno, salimos en un ratito entonces.